Bien, ya por último y para cerrar, el último ponente es el profesor Roger Rosario Rodríguez, quien es profesor de Medicina Legal en la Escuela de Derecho de la Universidad de los Andes. El profesor Roger es abogado egresado de la Universidad de los Andes, mención cum laude, y es magíster en Derecho Procesal Penal de la Universidad de los Andes. De igual forma, es también miembro del grupo de investigación Robert Bonmont, que actualmente conmigo, y él nos va a deleitar con uno de sus campos de especialidad, que es la medicina procesal forense, y debo decir que también le gusta mucho el derecho médico. Denle una bienvenida, profesor, y espero que les guste. Buenas tardes. A pesar de la hora, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero, digamos, establecer lo más importante desde el punto de vista de la medicina procesal forense. ¿De dónde nace la medicina procesal forense? Desde que el mundo es mundo, hablemos aproximadamente, un aproximado de 3.000 años antes de Cristo, cuando en la era egipcia establecían lo que eran los vendajes y era establecido para que aquellas personas que tenían ciertos rangos pudiesen su cuerpo permanecer por largo tiempo. Ahí, de una forma torpe, empezaron a forjar o a formar lo que era el embalsamamiento de cadáveres. Ahí inicia un poco lo que es la medicina forense, que es sinónimo de la medicina legal, también llamado medicina jurídica, en algunos otros dicen medicina de jurisprudencia, pero la más conocida es medicina legal y medicina forense. Ahora bien, en ese momento ya había intervenciones de médicos, ¿ok? En actos, digamos, relacionados con el derecho. Aproximadamente en la Edad Media empieza ya a surgir de que el médico que intervenía en la parte obstetricia, en la parte de lesiones, de traumas, inclusive de homicidios, debía ser auxiliar de la justicia. Es decir, que ya empiezan a verse como auxiliares de la justicia y empieza también a tornarse a través de Carlos V, en ese momento, de que podía ya el médico también ser sancionado por malpraxis médica. Porque ¿qué ocurría anteriormente? Que cuando, ¿cómo se llama? Las parturientas, ¿verdad? Eh, intervenían, ¿ok? De repente pues se moría tanto la madre como el bebé y no sabían qué ocurría. A medida de que va interviniendo el médico, se dan cuenta de que el médico es el que debe intervenir, pero también se dan cuenta de que existía mala praxis médica en actos médicos. Entonces, pues, ya estaba forjado lo que era la mala praxis médica y intervenía lo que era el médico forense, como auxiliar de la justicia. Allí nace lo que son los padres científicos y cronológicos de la medicina legal, que es Ambrosio Paré y Paulo Sacha, que son los que le dan, digamos, ese perfil académico a la medicina legal. Uno es italiano y el otro es francés. De ahí en adelante, pues ya se empieza a ver lo que es la medicina legal a nivel mundial y aproximadamente en 1821-27 es cuando empieza a verse la medicina legal en Venezuela con unos profesores universitarios. Ahora bien, está la medicina legal, que es la aplicación de aquellos conocimientos médicos, científicos, técnicos, biológicos, para esclarecer casos, o digamos, para esclarecer casos netamente judiciales, que le solicita la autoridad judicial que sean específicos, bien sea de un objeto o de una persona. Alguna literatura, hablemos de Mark y Lieber, hablan de que no es nada más la parte penal y civil, sino es que es a nivel general. De una de las que me antecedió, una de las conferencistas de la parte laboral, ella mencionó sobre accidentes laborales, ahí entra la medicina legal. También entra en enfermedades
profesionales, también entra la medicina legal. Disculpa, entonces allí eh, hay procedimientos dentro de la parte médico-legal. Digamos que la parte médico-legal está en casi todo. Por otro lado está el derecho médico. ¿Qué pasa el derecho médico? El derecho médico son los conocimientos legales para esclarecer aquellos problemas netamente médicos, ¿ok? Pero también entra dentro de la medicina legal. También está la criminalística y bueno, vamos a hablar más sobre eso. Entonces, ¿qué queremos decir sobre la medicina procesal forense? Aquellos procedimientos que realmente se requieren, son usados no solamente para dar procedimientos sobre algo a investigar, sino también cómo se debe hacer. ¿Ok? Por ejemplo, la parte médico-legal. A veces un simple certificado. ¿Ok? Si digamos que el certificado, hablemos de defunción, el médico colocó algo que no debía colocar, ¿puede afectarlo o no? Lo afecta. Y ahí entraríamos en un problema médico-legal. Inclusive hasta una certificación toxicológica, ¿ok? Si no colocan lo que es debido, ahí hay un problema médico-legal. Entonces, disculpe que no sé qué, bueno, hay un poquito de agua así por ahí de los organizadores. Ok, certificado, inclusive hasta cuando dan un simple récipe. ¿Qué pasa con el récipe? El récipe, por ejemplo, en una oportunidad, una cliente me llama y me dice que una persona que le hizo un reposo por 3 días, ella volvió a la consulta y le dijo que no le colocara 3 días, sino le colocara 10. Pero ella, o sea, no tachó, sino le colocó como una breve tachadura y pensó que no había ningún problema. Y realiza el récipe, se lo da al otro día, va el abogado de recursos humanos de una empresa que no voy a mencionar aquí, y llama a capítulo a la doctora porque supuestamente esa persona tenía un seguimiento por ser reposera, ¿no? ¿Sabes qué es reposera? Que a cada rato pide reposo por todo. Y la doctora, de manera ingenua, se lo hizo. Me llama a mí y yo, bueno, yo fui para allá, hablé con esta abogada de recursos humanos y llegamos a un acuerdo, ¿ok? Pero iba a ir un procedimiento médico legal, ¿ok? Pero ella asumió su responsabilidad, dijo que bueno, que se dejó llevar, ¿verdad? Pero fue más o menos un estilo de conciliación, que también es válido. Pero si no hubiese existido conciliación, ¿qué hace recursos humanos? Hace la denuncia. Así es. Entonces, bueno, está la receta médica. Fíjense que la receta médica han visto por las redes sociales de médicos, inclusive hasta odontólogos que no son ni siquiera odontólogos, no son ni siquiera médicos. En una receta médica, ¿qué debe haber una receta médica? Debe estar por lo menos nombre del médico. Lo que llaman, y nosotros en el caso del abogado sería el IMPRE, ellos también tienen un IMPRE que es su registro ante el colegio de médicos y el ministerio. Debe tener por lo menos el horario, debe tener ciertas cosas específicas del médico allí y el médico tiene que saber a quién le está recetando. Por ejemplo, cuando son algún tipo de recetas como clonazepam. ¿Saben qué es clonazepam? Ok, exacto. Lo que es psicotrópico, ¿qué sucede allí? Piden ciertos requisitos, ya que ese psicotrópico, pues no se lo pueden vender a todo el mundo, bla, bla, bla. Por ende, ojalá todo fuera así como pasa con los psicotrópicos, porque si no caemos en lo que ha caído, en que cualquier persona, porque no hay algo regulado. Es más, después de tantas denuncias, ahora sí cada médico debe enviar tanto su título de médico como de especialista a un órgano del Ministerio de Salud, ajá, para poder que esté como que convalidado, bien sea en la clínica o en este caso más que todo en la parte privada, de que sí están certificados, porque se dieron cuenta que no había ningún tipo de control. Entonces es un peligro, porque imagínense, no es tanto aquellos que es el intrusismo, el que es médico, pero bueno, es anestesiólogo y tanto que ha visto, hace cirugía plástica, ¿no? Aquí ya estamos hablando de personas que ni siquiera saben nada de medicina, estaban operando.
por ejemplo, una abogada, una colega, estaba, creo que era en Panamá, y estaba ejerciendo como médico. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo llegó eso ahí? Por ejemplo, una denuncia y llamaron aquí a este personaje, a su profesor, y nos dimos cuenta que la doctora no estaba egresada. Aquí ella decía que era de la UNER, la UNER es San Juan de los Morros. Yo hice mi investigación como por una semana y yo me senté con ella y le digo, "Mire, a usted ni siquiera la conoce. O sea, y por lo menos alguien te conoce, sea un profesor, y no hay registro tuyo ni nada". Y ella, a los 3 días, abandonó la clínica y más nunca, y era, operaba, hacía cirugía plástica. ¿Sí me explico? O sea, son cuestiones, pero ella llegó a un acuerdo reparatorio con mi cliente, que sí, mi cliente no había hecho ciertas cosas para la rehabilitación, pero llegamos a un acuerdo, y bueno, monetario, pero imagínate, más nunca supe de esa señora. Entonces ya por eso hay cosas médico-legales que inclusive hasta el mismo paciente, no sé, digamos que por ingenuo, no hace las debidas preguntas, no investiga. Ahorita en las redes sociales a veces hay personas que pueden mentir, lógico, ¿no? Pero también eso le compete al Estado de que realmente el médico, en este caso, cumpla con lo que debe hacer. Es decir, que realmente sea médico y sea especialista, porque en este caso, en la receta médica, también debe colocar su especialidad. ¿Ok? Porque también esa es otra, que hay personas que están pasando consultas y dicen, mira, soy otorrino, soy traumatólogo, soy, ¿no? Obstetra, y resulta ser que nada más tiene es médico general, o nada más es otorrino. ¿Sí me explico? Entonces, no digamos tanto es la cirugía, la intervención quirúrgica, sino también es una consulta. Imagínense ustedes la peligrosidad. Es como, por ejemplo, hasta veamos los medicamentos. No es lo mismo medicar a un niño que a un adulto. ¿Sí me explico más o menos la peligrosidad del asunto? Entonces, por eso, que todo eso tiene que ver con la parte médico-legal, pero existe un procedimiento. Y esos procedimientos son de que todo debe estar acorde o apegado a lo establecido, bien sea en las normas regulares y también las normas que refieren a los médicos. ¿Ok? Igualmente a los odontólogos, pero estamos hablando de los médicos. Está el informe. El informe, pues, es algo que realiza el médico de manera verbal y a veces por escrito, bien sea a un familiar o a una autoridad judicial que realmente lo requiera, pero es un poco más informal. ¿Ok? De algún paciente que de repente pues, quieran saber, tener más información de ello, ¿no? El acta médica sí ya es un poco más profundo, es algo más específico. Por ejemplo, en aquellos casos donde llegan mujeres que dicen en el hospital que, bueno, no sabían qué les pasó y están desangrando, etcétera, etcétera. Y cuando el médico las atiende, se da cuenta de que parió, por ejemplo. Y le preguntan, dicen que no, que no, que no. ¿Qué hace el médico? ¿Cuál es el deber ser? Él hace el acta médica para poder decir, bueno, mire, aquí esta persona llegó con tales y tales signos, se hizo este diagnóstico y tuvo, se notó de que parió, bla, bla, no dice nada de bebé, etcétera, etcétera. Esto hay que remitírselo o se lo envían de una vez a, bien sea un órgano de investigación, que usualmente es al órgano de seguridad, bien sea la policía más cercana, y ellos hacen el resto. Pero si no hace el médico eso, ¿qué pasa? En medio del proceso puede ser hasta cómplice. ¿Ok? Así que es un tema bastante fuerte. Por eso es que el médico así trabaje en donde sea y gane lo que sea, tiene que cuidarse mucho porque en cualquiera de estos procedimientos él puede salir perjudicado. Bueno, la historia clínica, indudablemente la historia clínica es algo que yo siempre he dicho que es como algo que puede ayudar o puede destruir totalmente, no está nada más al médico, sino a su equipo quirúrgico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay cosas que ahí todo se tiene que anotar. Todo. Bueno, esta indicación, la enfermera hizo esto, todo eso se tiene que indicar, porque en dado caso de que algo ocurra, porque ¿cuál es el problema aquí? La denuncia. La persona denuncia. Pero si la persona no denuncia, no ha pasado nada. Pero si denuncia, ¿qué ocurre? Ahí es cuando empiezan a verse qué, hacer lo que sea imposible para poder decir historia clínica
quede perfecta. ¿Se puede incautar? Sí, se puede incautar. ¿Hay un procedimiento? Sí, hay un procedimiento. Diría el profesor, el doctor Rafael Aguirre Guevara, que en paz descanse, él decía en una tesis de que la historia clínica es personal, o sea, que es algo de propiedad intelectual, que no podía ser solicitada por el juez de juicio en este caso, sino lo que relatara el médico. Ahí entramos en discusión y él me daba la razón de que no, cuando hay un proceso judicial y hay una investigación, tienen que entregar la historia clínica tal cual como está. Y lo dice, en este caso, el código. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí ya, ¿qué pasa? Hay un nexo de que todos tienen un procedimiento. Entonces, medicina procesal forense. ¿Por qué es importante la medicina procesal forense? Se relaciona la normativa procesal con la medicina forense, tanto en el Código Orgánico Procesal Penal como en otras leyes anexas. Es decir, que también se rige por la ley de libre ejercicio de la medicina, etcétera, etcétera. Por ejemplo, a veces cuando yo toco un poco de la parte médico-legal, de lo que hablo de estos santeros, algunos se ponen un poco como se les eriza la piel, porque no es nada personal, pero los santeros, desde el punto de vista de la ley de la medicina, no son médicos, porque mientras hay gente que le tiene fe, ojo, yo hablo desde el punto de vista legal, ¿no? Que le tiene fe y demás, y uno lo puede hacer, pero ¿qué pasa si te dan una poción, un ejemplo, por decir una crema, no sé, y resulta ser que te cae mal, ¿dónde vas tú? ¿Sí o no? Entonces es algo que es de repente, pero es ilegal. Pero hay gente que le dice, no, yo me curé con el del pueblo tal, yo respeto eso, pero si sale mal, ¿qué haces tú? Al hospital, ¿sí o no? Si no tienes el dinero, mire, vaya para el hospital, o inclusive si la cosa está muy fuerte, no, el hospital, porque aquí ni siquiera en la clínica lo podemos resolver. ¿Hay un procedimiento? Sí, hay un procedimiento. ¿Hay un deber ser? Sí, hay un deber ser. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo? Estudiar la medicina legal y su relación con cuestiones de interés jurídico. Lógicamente que todo lo que tiene que ver con, hablemos de tanatología, criminalística, psicología, psiquiatría, inclusive antropología, todo tiene un procedimiento. ¿Ok? Y ese procedimiento en un juicio, en un tribunal, puede tanto favorecer o como no. Áreas de estudio. Digamos que esto es a nivel general, ¿no? Vamos a la criminalística, ciencia auxiliar de Giuspuriani. Eso quiere decir que, como diría el profesor Wester Blanco, la criminalística estudia todo lo que tiene que ver tanto con la persona que está allí y todo lo que está en el sitio del suceso, entre personas y objetos. ¿Ok? ¿Hay un procedimiento en la criminalística? Sí. ¿Para no alterar las pruebas? Sí. ¿Todo eso tiene un procedimiento para que sea validado? Sí. Que a veces, por ejemplo, cuando un investimiento, digamos, hacen un levantamiento a nivel ontológico, resulta ser que dicen que son 3 cadáveres y realmente son 4. Resulta que acontece que puede alterar la evidencia. Sí. ¿Ok? ¿Hay un procedimiento que tenían que hacer? Sí. ¿Se puede denunciar? Sí. Entonces, ¿favorece a quién? Ajá, exactamente. Entonces, eso tiene que ver con, exactamente, que es la medicina procesal forense. Entonces vamos con el médico. El médico, pues, digamos, comienza por la ética, la moral y su formación académica. Las personas que están allí, por ejemplo, cuando avanzamos el médico forense tiene que ser moral, tiene que ser ético, ¿ok? Tiene que ser de buenas costumbres. Una persona que no se deje, por lo que dicen coloquialmente, por los caminos verdes. Una persona que inclusive tiene que aprender a estudiar algo de derecho para poder explicar lo que ve a diario en la medicatura forense. Inclusive los médicos en general. Por ejemplo, como un médico va a pasar consulta que no tiene nada que ver con su área. ¿Qué tipo de médico puede ser eso? ¿Qué tipo de receta te puede dar? ¿Me explico? Ahí también está la parte de la medicina procesal forense. El experto, cualidades y condiciones para ejercer el cargo. Recordemos que también dentro de la medicina legal está el experto. ¿Quién es el experto? Que no necesariamente tiene que estar titulado en una ciencia,
sino que también está certificado a veces por un tribunal, inclusive técnico, o inclusive tiene una trayectoria intachable de que él conoce de esa ocupación, ¿ok? Lógicamente que esa persona también tiene que estar basada en buenas costumbres, morales, etcétera, etcétera, y estar a disposición de la norma. Perfecto, ahí entra también la parte de la medicina procesal forense. El estado de necesidad. El estado de necesidad es cuando se sacrifica un interés menor por un interés mayor. Por ejemplo, en un caso de una intervención de parto, un parto, y el médico no le tocó de otra que decidir un estado de necesidad. O es uno o es el otro. Porque si se le mueren los dos, ahí sí el médico está en graves problemas. ¿Qué pasa en el estado de necesidad? En el estado de necesidad, en el derecho, que serían cuestiones de interés jurídico, el derecho va a ver el estado de necesidad de lo que ocurrió. Y basado en los expertos que tienen el órgano de investigación, va a decir si realmente eso fue lo único que pudo hacer. Salvar a la mamá o salvar al bebé. Pero eso ya sería un estado de necesidad. Que va pegado, lógicamente, con la parte del derecho, la parte del procedimiento. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Hablemos de criterios jurídicos. ¿A qué se refiere? Permite al juez calificar el delito. Esta apreciación se adecua a las circunstancias y elementos subjetivos propios de cada caso. Al perito médico corresponde determinar la medida de gravedad y al juez calificar el delito. Por ejemplo, a veces, cuando hay casos de psiquiatría forense, de psicología forense, que diría mi colega y gran amigo Ferreira, que él me decía, él dice, no, cuando llega el psiquiatra todo es amén, ¿no? Y yo le digo, no, tampoco así, profesor. Claro que sí, entonces, ajá, yo le digo, no, lo que pasa es que en ocasiones cuesta entender, por ejemplo, al abogado, de que la persona tiene una enfermedad mental. Pero yo le digo, no es tanto que tenga una enfermedad mental o un trastorno mental transitorio. El trastorno mental transitorio es que de repente, pues, no está apto para asumir el juicio y, bueno, lo suspenden y cuando ya se recupere, pues, dan continuidad al juicio, pues. Pero en este caso, una enfermedad mental tampoco es el que tenga la enfermedad mental, sino que es el psiquiatra y el psicólogo demuestran de que ocurrió el hecho bajo esa enfermedad mental. ¿Quién lo puede determinar? Así es simple. Y yo le dije, por ejemplo, cuando debato con eso con el profesor, a todas estas, el juez puede llegar y decir, no, exacto, está sano, está bien, está sano. Entonces, cuando han visto, porque imagínense de que de repente tengan una persona con enfermedad mental en un penal, ¿qué va a decir después que ha pasado, digamos, ha actuado a través de su enfermedad mental con este, otros detenidos, con otros privados? El juez va a tener cargo de conciencia y va a decir, estoy inútil, o sea, con respecto a mis decisiones, mi sana crítica, mi nivel de convicción. ¿Sí me explico más o menos? Entonces, allí es cuando a todas estas el juez le da gravedad al asunto, pero aún así, él es el que califica el delito. ¿Ok? Más nada, a pesar de todos estos auxiliares de la justicia, el único que da la decisión final es que entonces, bueno, yo reduje lo más que pude por el tema del tiempo. Espero que les guste, estas son mis redes sociales. Y bueno, estoy atento si tienen algún tipo de pregunta. Díganme. Cuando se hace la clasificación de los documentos que deben emitir el médico, ¿dónde queda dentro de ese rango de documentos el consentimiento informado? Debe ser firmado previamente a todo proceso quirúrgico. El consentimiento informado, de repente yo lo pensé para colocarlo aquí, pero digamos hay cosas que el consentimiento informado lo veo como algo mucho más profundo que podemos tocar en un tema nada más de consentimiento informado. Porque ¿qué ocurre? El consentimiento informado es cuando, bien, tú le dices a una persona que vas a ser operada, hay un familiar, que bueno, autoriza, etcétera, etcétera. El médico expone allí, expresa de que ciertas condiciones
Entonces, ¿qué pasa? Yo antes de hablar del consentimiento informado, tengo que establecer que el consentimiento informado debe ir establecido bajo ciertos puntos, ¿ok? Porque no hay consentimiento informado, y me disculpo, digamos, claro, no voy a hacer ninguna grosería, pero es un salvo a la bandera. Es decir, que no dice absolutamente nada. Entonces, ¿a qué es decir nada? Que a pesar de que ocurra algo malo, el médico tampoco se está protegiendo. Por eso hay que ser muy específico con respecto a el consentimiento informado. A veces vienen y dicen en clínica, no, es un consentimiento informado general. Digo, pero ¿cómo que general? Ustedes tienen que hacerlo hasta por operación, inclusive. O de repente algo general, pero dependiendo de la operación que se haga en específico. Pero es que todos no son valorados igual. Todos no pueden hacer todos no hacen un proceso igual, porque a veces hay cosas que no, llegó con una gripe, un ejemplo, y salió muerto. Entonces, ¿pero cómo es eso? Ah, resulta ser que tenía problemas cardíacos, ¿sí? Y cuando la anestesia y bla, 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 se complicó y falleció en el quirófano. Entonces, eso, por ejemplo, el consentimiento informado, no lo había mencionado. ¿Qué hay que hacer en el consentimiento informado? Una vez que hagas tú previamente todo el diagnóstico, todas las valoraciones, todos los estudios de esa persona, ahí sí, tú vienes y dices, un momento, voy a hacer el consentimiento informado como médico. Y yo vengo y digo, bueno, si sucede esto, yo actúo así. Si sucede esto, yo actúo así. Si esto se complica, ¿qué hago yo? Tengo dos opciones, pero eso sí, le digo al familiar inmediato, usted no autoriza. Tiene que, cuestiones así que, por eso que le digo que el consentimiento informado es algo que es más profundo, y aquí de repente vale, es lo que el médico también coloque, y que tampoco se pase, ¿no? Las veces que tampoco digan, no, bueno, hice todo lo que está en mis manos y se murió, no. O sea, que también esté acorde a lo que sus capacidades, porque esa es otra. El tema del consentimiento informado es que se te complicó algo y nos vamos a enterar y tú vas basado en tus conocimientos, basado en tu pericia, resolviste lo que tenías que hacer. Si no, el consentimiento informado no tiene validez aquí. ¿Sí me explico? Porque se pudo complicar, pero yo tenía que hacer algo y en el momento no lo hizo, entonces el consentimiento informado se puede tornar como que él actuó negligentemente. Si me explico más o menos, por eso el consentimiento informado tiene que ser muy específico, digamos, en cada paciente. Porque a veces, y se coloca mucho, de que no, esto no sirve para traumatología. Entonces digo, no, pero es que no, sé, es una locura. Y lo que pasa a veces es que no denuncian. Pero cuando denuncian, ahí sí es verdad que los médicos gastan el dinero que no deberían gastar y empiezan a hablar de que ellos tienen tantos años como médicos y les digo, pero no tiene que ver una cosa con la otra. O sea, tú puedes operar a 1.000 personas. Por eso es que la número 1.000 es confiable, porque así ha sucedido. Dígame. Porque el problema es cuando la gripe que uno hace mala práctica, siempre se trata como delitos culposos, de lesiones culposas. Okay. Pero entonces ahora estamos hablando de